Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Mire, están sucediendo cosas maravillosas, Hace una semana estuvimos 26 de la sede con otro tanto, 150 de toda la región. Y hoy están 22 niños con sus profesores, hoy están en campamento, por eso estamos un poco en silencio. Aprovechen y disfruten la paz y la tranquilidad. 22 niños están en Chinauta en su campamento para niños. Y las mujeres, decíamos que estamos programando para agosto la próxima movilización de mujeres, ¿está bien? Para agosto, no es para junio, sino para agosto, porque estamos buscando un lugar digno de ustedes. Venimos convertidos, por fin nos convertimos, entonces vamos a pensar en lo mejor. Muy bien. El carro RZS 992, ¿de quién es? RZS 992, no es de aquí, Armin. ¿Dónde está? Que dejó prendidas las luces, el motor, el radio, lo dejó prendido todo. ¿Sí es ese? No, ok. A veces le pasa a uno, ¿no? Que lo grave no es que se le olvida a uno dónde dejó las llaves, sino cuando las encuentra no sabe para qué. Eso es lo grave. Por ahora está bien, uno puede dejar el carro prendido y confiamos en el Señor. Muy bien, entonces estamos ya en el mes de junio, estamos en el 6º mes, imagínense, ha pasado el tiempo. Comenzamos junio, hace una semana no estábamos, entonces por eso hemos aplazado un poco la celebración de cumpleaños, la Santa Cena, vamos a estar aquí. Esta fue parte de la delegación que hubo de Jezreel en el Congreso de Varones, en el retiro de varones, ¿está bien? Ahí están más o menos los 150 hombres que estuvimos. Y ahora miremos la nueva generación. Estos son los niños que están en este tiempo en el campamento. ¿Sí? Las profesoras a veces se confunden por estatura con los niños, pero ahí están también las profesoras. Ok. Entonces, estamos viendo que es un relevo generacional constantemente. En esta semana estuvimos reunidos con algunas personas, entre ellas estuve reunido con Ricardo, y sabemos que los papás tienen un reto y un desafío muy grande en este tiempo. No sé si los que ya tenemos hijos mayores podemos reconocer que ahora es mucho más difícil la crianza y la dirección de los hijos, es mucho más compleja, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucho más acceso a información más allá del hogar. Antes lo que nos decían en nuestra casa, en el colegio y en la iglesia, era todo lo que uno tenía. Pero hoy día las redes sociales inundan. Entonces el reto y el desafío es mucho más grande. Por eso a los papás les estamos pidiendo que oren por sus hijos y que entiendan que el reto es superior a lo que nuestras fuerzas pudiesen dar. Porque créanme que no vamos a poder controlarlos absolutamente en todas las cosas, sino que vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer y confiar en el Señor, en que eso que hacemos por ellos sea el fundamento que les ayude a ellos a edificar y sobreedificar en el Señor. Y vamos a estar trabajando más intencionalmente, como llamarían en los colegios, en las escuelas de padres, cómo hacer para poder en este tiempo a nuestros hijos ayudarles con los retos que tienen. Yo no sé si usted, los que tenemos hijos grandes no estamos como muy contextualizados con la realidad de los colegios, pero pregúntenle a los que tienen hijos pequeños todo lo que está viviéndose hoy día al interior de un colegio que nosotros nunca esperaríamos que eso se llevara a cabo allí. Y es un reto y un desafío, así que no les abandonamos, porque uno debería, no es mi problema, es el problema de cada papá hoy día, sino que nos acompañamos y respaldamos. Por eso me alegra mucho las fotos que vemos, porque son los mayores y juntamente los menores, ¿está bien? Entonces hagamos eso, hagamos una oración por las generaciones, como dice la Biblia en el libro de Tito que estamos leyendo, que deben enseñar a los más jóvenes. Recuerda que así dice, a las ancianas, hablando de las personas mayores, a los ancianos, hablando de las personas mayores, que sean maestros de los menores, de los más jóvenes.
Hagamos una oración por ellos y pidámosle a Dios que este tiempo para ellos sea de bendición, como lo es el de hombres para nosotros también. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por lo que fue hace una semana ese retiro de hombres. Gracias porque pues obviamente muchas cosas las sabemos, las conocemos, pero lo más importante es reconocer que hay hombres todavía decididos a cumplir su rol como cabezas en su hogar, como cabezas en sus empresas, como cabezas en la sociedad. Personas a las que tú les habilitas con sabiduría, con entendimiento, y les da, Señor, la gracia de ser testimonio para otros. Gracias te damos por eso. No somos ninguno perfectos, ninguno de nosotros podemos decir lo estamos haciendo como se debería hacer, pero nos estamos esforzando cada día para tratar de vivir conforme lo que vamos aprendiendo, lo que tú por el Espíritu Santo vas haciendo en nosotros. Por eso cubre nuestras familias. Hace una semana orábamos porque nos permitieras proteger, guardar, cuidar de nuestras casas, porque esa es nuestra responsabilidad. Que nuestros hijos no estén vulnerables, que las esposas no sean vulnerables, que las mamás, que los hermanos, para los que son solteros, estén vulnerables, que estén protegidas, guardadas, cuidados, y ellos, nuestros hijos, igualmente. Y te damos gracias hoy porque esos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ya están allí, Señor. Se están preparando, se están capacitando, están aprendiendo en esa convivencia con otros que tienen la misma fe, las mismas creencias, las mismas convicciones. No siempre se da esto en el ambiente del hogar, con sus vecinos, con sus compañeros de colegio, pero Señor, qué bueno poder tener ese espacio dentro de la iglesia para que aquellos que están siendo educados en la fe, conforme a tu palabra, puedan tener el compañerismo y el mutuo respaldo. Por eso oramos para que hoy, mañana, Señor, este tiempo que ellos tienen buscando tu presencia, tú les respondas y les respondas con bendición. Gracias porque así como su bendición de ida, su bendición de regreso. Bendito seas. Te damos gracias entonces en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y preparémonos para el segundo semestre. En octubre, en la época más o menos que coincide, no siempre coincide en todas las universidades, pero en la época en que coincide la semana de receso, vamos a tener el campamento de jóvenes y en noviembre vamos a tener el de parejas. Esos son los dos eventos grandes que vamos a tener hacia el segundo semestre de parejas. Ya al final de año pues celebramos como siempre el final de año, celebración de final de año. Recuerden que estamos cumpliendo ¿cuántos años? 30. ¿Quién está cumpliendo 30 años? No, usted y yo. Senfole es un nombre. Nosotros estamos cumpliendo 30 años. 30 años en que Dios ha manifestado con su misericordia, su gracia. Estemos orando, vamos a tener el Congreso de Directores, la primera semana de julio, el Congreso de Directores Nacional, y es allí donde normalmente se toman todas las decisiones, las directrices para los próximos años. Como estamos cerrando una década, estamos proyectando una nueva década, solo que la vamos a proyectar a 5 años y luego replantearemos a 5 años más, porque no sabemos si el Señor viene antes. Entonces vamos a estar trabajando intencionalmente en los próximos 5 años. Muy bien, les voy a invitar a que retomemos nuestros estudios. Tenemos el programador. ¿Quién no tiene programador? Estamos vendiéndolo a mitad de precio. ¿Se ha visto el de Open English? Siempre pone a junio y dice oferta, mitad de precio. ¿Cómo le va a cobrar todo el año si ya va a mitad de año? Entonces, igual, si usted necesita programador, el programador está disponible para que usted pueda seguir la lectura que estamos haciendo de la Biblia. Hemos comenzado este año y son 2 años más. Así que en los próximos 3 años estaremos leyendo la Biblia completa. ¿Está bien? Y de eso estamos estudiando. Eso lo estoy repitiendo para todos aquellos que nos acompañan por primera vez o que no tienen el programador y están como Adán el día de la madre. No saben qué hacer. Entonces, les estamos ubicando. En el programador, esta semana teníamos 4 pasajes. El primero era Lucas en el capítulo 4. El segundo es Éxodo en los capítulos finales. El tercero es Tito y el cuarto, Joel. ¿Está bien? Para que ustedes se ubiquen, eso es lo que estamos en este tiempo leyendo. Ahora, ¿por qué tomamos de diferentes partes de la Biblia o por qué tomamos simultáneamente varios libros? Porque tenemos que entender que la Biblia es una sola en intencionalidad.
Obviamente la Biblia es una biblioteca, 66 o 72 libros según la versión que usted tenga, eso es una biblioteca completa. Pero no son bibliotecas independientes, no son libros independientes en una biblioteca, son un mismo sentir que se desarrolla en cada uno de esos libros. Por eso cuando leemos de un libro y podemos mirar en otros, vemos que el Espíritu Santo que inspiró a uno, se inspiró también a los demás. Y eso lo complementa, le permite a uno entenderlo mejor y obviamente poder saber qué tenemos que hacer. ¿Está bien? Entonces vamos en este fin de semana, dejando a Lucas a un lado, dejando a Éxodo a un lado, vamos a centrarnos en el libro de Tito. Pero vamos a tener en cuenta a Joel para darle gusto a, ¿cierto? Porque no, aquí se la atiende a todo el mundo. Entonces comencemos con Joel. Con Joel, miren esta imagen de Joel. Joel, es un libro muy corto, es igual en extensión que el libro de Tito, son 3 capítulos apenas, pero obviamente son épocas muy diferentes. La época de Joel, más o menos se calcula que fue después de la cautividad que tuvieron en Babilonia durante 70 años. Entonces más o menos se calcula que son contemporáneos Joel con Nehemías, con Esdras, recuerda, con Zorobabel, cuando regresaron de Babilonia y empezaron la reconstrucción, tanto de Jerusalén como la nación de Israel. Entonces, Joel es un profeta que se llama del post-exilio, después del exilio, ¿está bien? Y una de las características, si usted quiere seguirlo leyendo, porque estamos en el capítulo 1 apenas esta semana, seguir leyendo los otros 2 capítulos, la característica de Joel es que Joel usa mucho de los profetas del Antiguo Testamento. Obviamente para él, algunos de esos profetas eran muy cercanos. Isaías, Jeremías, Malaquías, son profetas muy cercanos a él. O sea, eran también personas que vivían más o menos las mismas circunstancias que vivió Joel. Pero Joel se aprovecha de todo eso que ellos escribieron y obviamente da un mensaje de aliento. Recuerde que si es post-exilio, después de la cautividad, lo que tiene que generarse es confianza acerca del futuro. Confianza acerca del futuro. Venimos de una época difícil, 70 años de cautividad. Pero Dios ha prometido que a partir de ahora serán tiempos diferentes. Bueno, ese es el ciclo de la vida. La vida tiene ciclos. A veces son tiempos buenos, a veces son tiempos difíciles. En los tiempos buenos nos abrevamos, aprovechamos, nos equipamos para que los tiempos difíciles podamos sobrellevarlos. Para que usted tenga una idea de eso, 7 años de vacas gordas, ¿para qué? Para 7 años de vacas flacas. 7 años donde Dios les dijo va a venir abundancia, entonces ellos aprovisionaron durante 7 años para los 7 años de escasez. Hubo hambre en el resto de la tierra, sí, pero aquellos que sabían que las épocas buenas eran para abrevarse, para abastecerse, no pasaron problemas, entre ellos obviamente Egipto y la nación de Israel incluida por la bendición de José. Así sucede en la Biblia, así es lo que Dios nos muestra, hay épocas buenas, hay épocas difíciles. En las épocas buenas no derroche. A veces nosotros pensamos que las buenas van a durar toda la vida. No van a durar toda la vida. Las épocas buenas disfrútelas, porque la Biblia dice que es para disfrutar la bendición de Dios cada día que Él nos presta. Pero aproveche para aprovisionarse, para recargar, para almacenar. De tal manera que cuando vengan los tiempos difíciles usted tenga reservas para poder sostenerse hasta que vuelva el tiempo a cambiar. Nosotros desafortunadamente, o más bien afortunadamente, no tenemos esos cambios extremos de temperaturas como es el norte o el sur. Nosotros vivimos en el meridiano, estamos muy bien acompañados todo el día, todo el tiempo de un buen clima, a veces llueve un poquito más, un poquito menos, pero nosotros no vemos esos cambios de estaciones como en el norte o en el sur. Pero ellos han aprendido a que tienen que vivir con eso y entonces se preparan en las épocas de verano, de primavera para el otoño y el invierno. Y saben que el otoño y el invierno va a venir y que igual como viene, igual se van. Entonces nosotros también tenemos que vivir preparados. Los tiempos difíciles terminarán, vendrán tiempos mejores. Este no es un tiempo fácil y lo que nos resta no va a ser tiempos fáciles, pero sabemos que Dios está con nosotros sosteniéndonos mientras vienen tiempos mejores. Eso es lo que dice Joel. Joel lo que trata de dar es aliento. Y él en su época, recuerde que es antes de Cristo, él hace referencia a la primera venida de Jesús, diciendo que próximamente vendrá el Salvador, el Mesías, aquel que ha prometido restaurar a su nación. Se cumplió.
Para Joel la primera venida de Cristo se cumplió. Él hablaba de cuando Cristo viniera. Para nosotros hablamos ya no de la primera venida, que ya sabemos, históricamente está probado que Jesús vino, sino miramos hacia el futuro, la segunda venida de Cristo. Y tenemos que decir lo mismo, Cristo viene pronto, por segunda vez. Y estamos preparándonos es para eso. Épocas difíciles, sí, pero cuando venga Jesús, todo cambiará, todo será diferente. Así que mientras vienen los tiempos difíciles, preparémonos confiadamente en que el Señor viene pronto. ¿Qué tan pronto? No lo sé. No sé si alcanzaremos a ver la próxima década, no lo sé. Uno, porque ya de alguna manera nuestra vida también va avanzando y se van acabando los años que Dios nos da. Y seguramente en 10 años o 20 años muchos de nosotros ya no estaremos. Estarán aquellos que están hoy en campamentos dirigiendo la iglesia. Y nos habremos ido. Pero también puede ser que el Señor venga por la iglesia completa y que todos nos vayamos sin necesidad de pasar por Excepaz. Bueno, así se llama el seguro que tenemos colectivo en Senfol, de Excepaz. Ustedes saben, esta semana se murió Laurita Sánchez. Laurita Sánchez era una de las más veteranas de nuestros líderes de tiempo completo. Tenía ¿cuántos años? 80 y tantos de años y falleció en Cali. Porque pues la vida es así. David le dijo a Salomón, llegó mi tiempo que me va a suceder lo que le sucede a cualquier hombre, morirse. ¿Quiénes nos tienen que suceder? Los hijos. Por eso le dijo a su hijo, esfuérzate y sé valiente. Tenía que reemplazar. Y eso es lo que estamos tratando de formar. Gente que si el Señor no viene antes, estén listos y preparados para asumir. Muy bien, ese es el libro de Joel. Entonces ya usted tiene un contexto para que se ubique allí. Vámonos ahora sí a Tito. Ahora le vuelvo a traer al libro de Joel. Tomamos de Joel la visión que él tiene, venimos al libro de Tito. Vayamos a Tito y vamos a recordar algunas cosas que hemos venido diciendo. No estamos solamente en los sábados trabajando sobre Tito, sino que aún en los ayunos, en los tiempos de los martes, al mediodía, nos han compartido muy buenos temas sobre Tito, en diferentes perfiles. Yo veo a veces la Biblia como esa capacidad que tenemos de ver de diferentes formas lo mismo que está escrito. A veces leemos un capítulo y le encontramos lo que yo veo, pero cuando escuchamos a alguien sobre el mismo capítulo vemos otras cosas que yo no vi, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Así que los martes también hemos estado hablando de Tito. Hablemos un poquito de Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un griego de la isla de Creta, cretense, que había sido ganado por Pablo. Ganado, nosotros le usamos el término ganar para cuando podemos hablar de Cristo y esa persona a la que le hablamos entrega su vida a Cristo. Le ganamos para Cristo, decimos. Esa es la forma en que nosotros nos expresamos. No nos interesa que una persona en un momento determinado sea ganada para la iglesia, sino que sea ganada para Cristo. Obviamente, al ser ganada para Cristo, forma parte de la gran iglesia de Cristo, lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y que si se puede vincular a una iglesia local, muy bueno sería. ¿Para qué? Para que haga un proceso de crecimiento y desarrollo de su vida. Pero ganar para Cristo implica que toda persona a la que nos podamos acercar, con la que nos podemos relacionar, conozca que Jesús es la respuesta de Dios para su necesidad. Y la más grande necesidad del hombre es la salvación. Por eso siempre que hablamos de Jesús, es la salvación de Dios. No solamente es el proveedor, no solamente es el sanador, no solamente es el restaurador, que también lo es, sino el Salvador. Por eso hablamos siempre de recibir a Jesús como Salvador y que se convierta en nuestro Señor de día a día. Muy bien, ese era Tito. Está en la isla de Creta. Ustedes saben, la historia nos dice que la isla de Creta se jactaba de decir que allí había nacido Zeus, el famoso dios del Olimpo, el más grande de los dioses de la mitología griega. Y entonces ellos se jactaban diciendo, aquí nació el papá de los dioses. Bueno, porque no conocían al Dios de la Biblia. ¿Está bien? Y eso es lo que genera una contracultura. Obviamente, cada persona se parece a la deidad que adora. Cada persona se parece a la deidad que adora. Tenga en cuenta eso. Dependiendo a quién adora, tarde o temprano se va a parecer a esa deidad. Por eso la Biblia cuando habla de Israel y decía que Israel muchas veces adoró altares que ellos mismos habían construido con piedras o con madera, decían, y ustedes son iguales, son ciegos, son sordos,
no entienden. ¿Por qué? Porque el Dios que adoran es una madera, es una piedra. Tienen un Dios verdadero, vivo, real, y ustedes no lo adoran. Prefirieron adorar los muertos, las piedras muertas, la madera muerta, y ustedes son iguales, les dijo. Uno se parece a la deidad que adora. Entonces en la isla de Creta, pues como adoraban a Zeus y se jactaban de ser como Zeus, decíamos que Zeus tenía una característica de seducir con mentiras a las mujeres y engañarlas. Por eso es que la característica de los cretenses era esa: engañadores, mentirosos, que no guardaban su palabra, y así se comportaban. Y decíamos entonces que Dios a través de Pablo le dice a Tito: vaya a Creta. Ahora, Tito era cretense, y eso implica que de alguna forma esa cultura que se vivía en la isla de Creta era parte de la cultura de Tito, solo que Tito había encontrado al Señor y estaba en un proceso de transformación. Miren, no hay nada mejor, no hay cosa mejor que una persona pueda hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. No de lo que Dios ha hecho en otros, porque nosotros a veces decimos: mire, yo oí este testimonio, yo leí esto en un libro, yo oí esto en una predicación. Eso es bueno, pero lo mejor es lo que Dios ha hecho en su vida, porque eso nadie se lo puede negar a usted. Usted mismo lo ha vivido. Entonces, cuando le dice Pablo a Tito: vaya a Creta, es porque usted ya ha vivido una realidad que nadie le va a negar. Y entonces usted, que conoce a sus coterráneos en Creta y saben cómo son, usted les va a poder entender a ellos y ellos van a poder ver algo diferente en usted. Esa es la contracultura. Por eso la Biblia, cuando habla de un cristiano, ¿cómo lo llama? Embajador del cielo en la tierra. Pero nosotros hemos nacido en esta tierra y entendemos lo que significa vivir en esta tierra. Solo que al haber recibido a Cristo, nuestra identidad fue transformada, la manera de pensar y de actuar fue cambiada, y podemos entender a la gente sin Cristo y podemos decirle que su vida puede cambiar porque la nuestra ha cambiado. Y eso es lo que Dios esperaba a través de Tito en la ciudad, en la isla de Creta, en las diferentes ciudades. Y finalmente se dice que Tito fue a Montenegro, lo que se llama Montenegro hoy día, antes era parte de la Unión Soviética. Él se fue a Dalmacia, que fue el lugar a donde Pablo finalmente lo envió. Así que no es solamente un lugar, donde quiera que vayamos, allí tenemos que seguir dando testimonio. Comenzó en Creta, pero luego se fue a esos lugares. ¿Cómo eran los cretenses? Recordemos un poco cómo eran los cretenses. Decíamos que la palabra cretizo venía de allá. Cretizo es mentiroso. No sé si cretino también, pero tiene que ver con el cretizo en cuanto eran mentirosos. En la cultura general de esa época, a los de Creta se les consideraba mentirosos. No les crean nada porque esos son mentirosos. Imagínense, y decíamos el día que comenzamos a estudiar Tito, que es como a nosotros cuando nos ofenden diciendo: colombiano, droga. Inmediatamente nos identifican, ¿no? Es como si nosotros tuviésemos ese estigma que nada nos lo puede quitar. No, nosotros no somos solamente droga. Tenemos que reconocer que hay una historia, pero la mayoría de los colombianos no somos drogadictos ni narcotraficantes. Entonces los de Creta tenían esa característica. Todo el mundo sabía que eran soldados mercenarios, que se alquilaban, que eran traidores, que eran avaros, y eso generaba todo un ambiente difícil. Creta. ¿Usted quisiera vivir allá? Acá estamos bien, con lo que tenemos nos es suficiente, nos basta, ¿cierto? Bueno, ¿por qué nos puso Dios aquí? Porque estamos viviendo épocas donde se necesita testimonio de personas que han sido transformadas. Yo le doy gracias a Dios. Muchos de nosotros estamos dándole gracias a Dios por tantos años. Ahora que estábamos en el retiro de hombres, nos encontramos con muchas personas de muchos años que hemos caminado juntos. Bueno, fuera de los 30 años que llevamos de Senfol, hay gente más antigua y que de alguna manera Dios ha utilizado para compartir de Cristo. Esto no ha parado, esto continúa y esto sigue creciendo. Solo que usted no nos va a ver a nosotros con iglesias de 2,000, de 3,000 reunidos en un mismo lugar, a menos de que sea un evento o regional o nacional, sino iglesias que se van multiplicando, porque la idea es poder estar cerca donde la gente está y poder compartir con la gente donde ellos se encuentran. Eso es lo que nosotros hacemos, nos multiplicamos.
pero la verdad es que hay mucha gente que ha conocido de Jesús a través de nuestras vidas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué era lo que decía Tito? Veamos esta imagen. Lo que creemos determina la forma como vivimos. Lo que creemos determina la forma como vivimos. Recuerda que le decía que uno adopta la imagen de la deidad que adora. Y las creencias que uno tiene determinan las formas en que nosotros vivimos. Entonces usted ya se puede dar cuenta más o menos cómo es nuestro país. Cuando no valoramos la vida, cuando todo esto del maltrato a los niños, a las mujeres ha crecido tanto, ¿qué hay detrás de eso? Hay una creencia. Yo puedo hacer lo que a mí me parece y no tengo problema. Las creencias determinan la forma en que actuamos. Por eso es importante siempre estar revisando las convicciones. Y volviendo a nuestros niños en este tiempo, mire, no importa el gran colegio al que usted mande a sus hijos. Que nosotros a veces pensamos en eso, ¿no? ¿Qué colegio es el más recomendado? ¿Qué colegio está más escalafonado? ¿Qué colegio? Y resulta que no es lo más importante, sino cuáles son las convicciones que se forman. Yo preferiría sacrificar un poco del conocimiento y enfatizar más en los principios y valores. Porque esos son los que finalmente van a llevar a la acción. El conocimiento no es lo que lleva a la acción, es la convicción de corazón. Por eso el estar hablando a nuestros hijos desde nuestras casas, respaldando en la iglesia y preparándoles para la sociedad, les va a permitir a ellos comportarse de una manera diferente a la cultura. Y les digo con toda la razón, estoy preocupado, vengo años atrás preocupado, cómo van a vivir nuestros hijos en el futuro. Pero no me ocupo del futuro, me ocupo en el presente, cómo los estamos preparando ahora. ¿Qué les estamos mostrando? ¿Qué les estamos enseñando? ¿En qué estamos trabajando en ellos para que ellos puedan enfrentar el futuro? Porque lo que ellos crean, cuáles sean sus convicciones, así ellos se comportarán. Mire, la policía lo dice. ¿Qué dice la policía? Educa al niño y no tendrás que castigar al adulto. Ese es el eslogan de la policía. Ellos lo saben, si se educa al niño, no hay que castigar al adulto. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, las creencias son las que determinan la conducta, pero pongámoslo en otro término, pongámoslo así. La forma en que vivimos manifiesta lo que creemos. Por eso es bueno que nosotros estemos revisando constantemente cómo estamos viviendo, porque conforme estamos viviendo determina lo que finalmente nosotros creemos. Oiga bien, no es la información que tenemos, porque bastante, y estoy hablando de la iglesia, bastante información tenemos. Si algo tenemos en Senfol y algo hemos hecho también a la luz de eso en Jerreel, es capacitación, edificaciones, seminarios, es de todo tipo de educación en todo tiempo. Esa información aquí no es tan importante como la que decanta al corazón. Porque la manera en que actuamos refleja lo que creemos. Entonces, cuando no damos ese testimonio que bien decimos necesario, es porque de alguna manera, aunque sabemos las cosas, no han decantado. Y es bueno que nosotros preguntemos, ¿cuánto de lo que yo sé es simplemente un conocimiento que no se ha convertido en una convicción que me lleve a manifestarlo a través de mis acciones? Y en estas hay muchas formas. Cuando trabajamos, y Jorgito está aquí, trabajamos en Dios en la empresa, hay unas matrices y tiene que haber unos elementos que midan si se está generando un impacto de transformación. Pero ¿cómo se mide la fe? ¿Cómo podemos decir que una persona tiene más o menos fe? ¿Cómo podemos decir que una persona ama o no ama a Dios? Es muy difícil. ¿Cómo lo podríamos evidenciar? En la forma en que se comporta, el testimonio. Entonces, de alguna manera sí se puede medir si el impacto de lo que yo sé está transformando mi vida. Es en la forma en que vivimos. Por eso entonces la forma como vivimos manifiesta lo que creemos. Tenga cuidado con eso, revísese. A cada uno, dice la Biblia, examínese a sí mismo. No estamos aquí para decirle a usted le falta, no, cada uno tiene que examinarse. En qué lo que yo sé no lo estoy haciendo. Vámonos a cómo debemos hacerlo, qué deberíamos hacer. Y bueno, hay muchos libros, hay muchas instrucciones. Ustedes saben que libros leemos todo el tiempo. A mí me fascina leer. Mi biblioteca personal tiene más de 1000 y pico de libros. Los tengo inventariados, no todos leídos.
pero tengo muchos libros y siempre tengo algo más que leer. Pero todos esos libros, si no parten del fundamento de la enseñanza primaria, la leche espiritual no adulterada, simplemente son las opiniones que tienen personas. Y tengo una sección que se llama libros seculares. Y tengo una parte que se llama edificación espiritual. Y tengo algunos que son de estudio y otros de testimonio. Lo tengo clasificado. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro qué dice la Biblia. Y también tengo que tener claro lo que dice la Biblia, cómo ha cambiado vidas de personas y cómo muchas veces vivimos ignorando lo que dice la Biblia, que es lo secular. Muchas veces la gente habla de muchas teorías, de muchas ideas que nada que ver con la Biblia. Y no es que yo lea eso para practicar, sino para poder saber qué piensan y cómo actúan otras personas sin Cristo. Porque cuando me aproximo a una persona que no tiene a Cristo, tengo que mirar en qué cree, porque lo que esa persona cree es lo que finalmente está viviendo. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Partiendo de su realidad. Y en ese sentido, entonces, podemos ver lo que dice esta imagen. ¿Qué dice? ¿Qué hacer? ¿Y qué hay ahí? Un papiro, un rollo de la antigüedad. Porque si le pongo una Biblia del presente me tocaría un dispositivo, una tablet, un computador. Miren cuántos traen la Biblia hoy día. Nadie. ¿Quién tiene Biblia física hoy día? Aquí. Ah, sí, todos en la casa, yo tengo como 15. Pero ¿cuántos tenemos Biblia? En otra época teníamos que hacerlo porque no teníamos las ventajas que hoy tenemos. Está bien, usemos las ventajas, pero no nos descuidemos con ese recurso importante, el rollo. En la antigüedad eran rollos y rollos perecibles, por eso había que reescribirlos constante y continuamente. Muy bien, este es uno de los hombres que vino transformado el fin de semana. Espero, doña Carolina, que dé buenas referencias. ¿Listo? Gracias, Ricardo. Entonces, ¿de dónde partimos? De la Biblia. Y en el libro de Tito específicamente se nos dice qué debemos hacer. Entonces voy a tomar solamente el libro de Tito para ver 3 cosas que tenemos que hacer. La primera de ellas es confrontar las falsas enseñanzas. Recuerda que hemos hablado de la sana doctrina. Entonces lo que no sea conforme a la Biblia, ¿cómo lo podemos llamar? Una mala o engañosa doctrina. Si hay una falsa doctrina, tiene que haber una doctrina sana. Entonces, todo aquello que de alguna manera contradice lo que la Biblia enseña es lo que nosotros llamamos una falsa enseñanza. Y nosotros tenemos que ser claros para identificar las falsas enseñanzas. Porque recuerde que lo que uno sabe y lo que uno vuelve convicción en su corazón es lo que lo lleva a actuar. Si algo ha hecho Dios, es un proceso de reaprender en nuestras vidas. Hemos tenido que olvidar muchas cosas que aprendimos y volvernos a programar con respecto a la nueva enseñanza. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es confrontar las creencias, las falsas creencias. Y hoy día hay más que nunca. Hoy día hay falsas creencias por todas partes. Bueno, es también una señal de los últimos tiempos. Dice la Biblia que se levantarán falsos maestros. Pero estoy hablando en el libro de Tito. Estoy hablando más o menos en el año 80, 90 después de Cristo. Así que también en esa época habían falsos maestros. Y los falsos maestros engañaban a aquellos que querían creer y los llevaba a vivir de una forma en que no debían. Entonces había que confrontar la falsa enseñanza o los falsos maestros. ¿Cómo confronta usted una falsa enseñanza? Teniendo la verdadera a la mano. Usted puede comparar. Por eso es tan importante lo que dijimos de Joel. ¿Qué fue lo primero que dijimos de Joel? Estoy hablando de 15 minutos atrás. Si no se acuerda, tenemos problemas. A ver, ¿qué decía Joel? Isaías, Jeremías, Sofonías, ¿recuerda? Él usaba los recursos que en ese momento habían. Y toda esa información le servía a Joel para comparar lo que estaban diciendo otros en su momento. Bueno, nosotros tenemos una ventaja, y es que no solamente tenemos esos profetas, sino tenemos los evangelios, tenemos las epístolas, tenemos el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Así que nosotros lo que más debemos conocer, ¿qué es? La Biblia. Para contrarrestar las falsas enseñanzas, tenemos que conocer la verdadera. Y bueno, volvamos a lo mismo.
la mayoría de nosotros, por nuestro contexto de trascendencia familiar, somos católicos. La mayoría de nosotros venimos de un contexto católico. ¿En qué casa católica no había una Biblia? En la mayoría de casas siempre ha habido una Biblia. Pero la pregunta es, ¿y quién la leía? O peor aún, ¿quién la estudiaba? ¿La teníamos allí para la clase de religión o para adornar el gran atril que habíamos comprado? Y hay personas que compran las Biblias esas grandes que vendía el círculo de lectores inmensas, ¿cierto? Mi tía, que en paz descanse, tenía una así grandísima y abierta en el Salmo 91, ¿cierto? Ahí era, Biblia que tenga el Salmo 91 abierto en una casa, no se le entra nada. Pues a ella se le entraron los ladrones, le robaron todo menos la Biblia. Yo siempre me acuerdo de mi historia de mi tía. Pero no se trata de tenerla, se trata de conocerla. Y conociéndola, dejar que la Biblia empiece a moldear nuestra forma de actuar, porque lo que creemos es lo que reflejamos en la acción. Entonces, por eso, de alguna manera, al contrarrestar las falsas doctrinas, había que conocer muy bien la doctrina que uno tiene. Por eso, Timoteo, Tito, Filemón, eran discípulos ¿de quién? De Pablo, habían aprendido de Pablo. Pero aún Joel, en el caso de Joel, él había aprendido de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Cada uno de nosotros aprende de alguien más. A veces hay gente que dice, no, es que mi líder es Cristo. Uy, lo felicito. Ojalá yo pudiera tener ese privilegio de que mi líder es Cristo. No sé a qué hora se reúne Cristo con usted para enseñarle. Normalmente Cristo es nuestro Salvador y Señor. Pero Dios nos ha permitido tener personas que nos enseñan, que nos ayudan a entender, a comprender y aplicar. Para eso es el discipulado, para eso es el liderazgo. Y de esa forma es que necesitamos nosotros contrarrestar la falsa doctrina. Entonces, primer elemento, la falsa doctrina. Segundo elemento que menciona Tito, dice, mejorar las situaciones familiares deficientes. ¿Dónde debe comenzar todo el proceso de transformación más allá de nuestras propias vidas? En nuestra casa. Y déjeme decírselo, es en nuestra casa donde debemos ser luz primero. Porque a veces somos luz por fuera, pero oscuridad adentro. Tenemos en nuestras casas que ser luz. Con los varones, y esto para las mujeres y tranquilidad de ellas, el fin de semana pasado una de las cosas que decíamos es que los varones tienen que asumir su rol de dirección de sus hogares. Eso fue lo que fuimos a aprender en todas las áreas, claro. Bueno, áreas que nosotros conocemos y manejamos, las finanzas, el sexo, todas esas cosas que normalmente tienen que ver con la vida. Pero lo más importante es que cada varón asuma su papel de ser cabeza en su casa. ¿Qué es ser cabeza? ¿El dictador? ¿El ordenador? ¿El maltratador? No. Cabeza es protector, guardador, proveedor. Porque a eso Dios nos nombró, cabezas. Eso no es porque uno se lo gane. Y por favor, mujeres, no es porque su esposo sea el más excelente de los varones, el mejor de los líderes. No, es que simplemente por diseño Dios lo colocó en esa función, ayúdele. Hay algunos que nos queda grande esa función de ser cabezas en nuestras casas. Y por eso es que muchas mujeres nos ayudan tanto que se vuelven ellas la cabeza. No, ayúdenos para vivir conforme la función. Y eso es lo que de alguna manera Tito tiene que corregir. Comienza en la casa. Y con los hijos respetando a sus padres. Recuerda que usted leyó Tito, y Tito hablaba de las ancianas, hablaba de los ancianos, hablaba de los jóvenes, hablaba de los siervos, de lo que cada uno debía hacer en esos ambientes donde se encontraba. El primero de ellos y más importante siempre será la familia. ¿Sabe qué acostumbro? Y es una parte de mi dinámica para poder generar confianza en aquellas personas con las que estoy hablando de Cristo, llevarles a mi casa. Es la forma más práctica de generar confianza, porque nos ven tal y como somos. Cuando nos ven como somos, personas normales y corrientes, y no necesariamente que comemos bien cuando hay visita. Recuerda, yo siempre friego con eso con mi mujer, que uno come bien cuando hay visita. Cuando uno invita a alguien, eso, la comida ese día es espectacular, la vajilla que nunca sale, salió. No, comemos lo mismo normalmente. Lo hacemos con algún cariño especial, pero la gente conoce lo que somos, porque ellos saben que no solamente es algo que decimos fuera de la casa,
sino que tenemos que comenzar viviéndolo dentro de la casa. Por eso nuestros grupos vida, miren, el volver la iglesia a los hogares es parte de la dinámica del 2024. Volviendo a casa, decimos. Lleve la gente a su casa. Y esto también para los papás. Lleve a los hijos de otros que son amigos de sus hijos a su casa, para que esos hijos sepan cómo se vive en su casa. Ahora, si usted no tiene ese modelo que la Biblia enseña, pues mejor déjenlos tranquilos, arregle primero y luego si los invita. Para que sus hijos, normalmente, ¿qué le dicen a uno? Pero es que en la casa de fulano, ¿recuerda que dicen eso? Es que en la casa de fulano dejan llegar hasta las 12, en la otra casa los papás nunca están, en la otra casa, eso es en otras casas. Pero tráiganles para que vean cómo se vive en esta casa. Aquí hay límites, aquí hay respeto, aquí hay disciplina, aquí hay corrección. Porque eso necesitamos, generar modelos que sean fáciles para la gente captar. Y créame, todo tipo de persona, cuando usted le permite acceder y conocerle, eso le da una apertura a usted de confianza con la gente. Muy bien, entonces el segundo elemento era corregir ¿qué? Las situaciones familiares deficientes. El tercer elemento, generar una contracultura. No es criticando, sino contrarrestando con el ejemplo. Una nueva cultura. Buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. Las prácticas que nosotros hagamos a nivel social reflejan lo que nosotros somos. Por eso es tan importante el testimonio, créanme. Que nuestros vecinos, los que viven con nosotros en el mismo conjunto, en el mismo sector, ellos ven en nosotros cuáles son nuestras culturas sociales. Si usted es una persona aprovechada, si usted es una persona simplemente que piensa en usted y no en sus vecinos, eso lo ven ellos. ¿Sabe? Yo les agradezco a ustedes por la forma en que han dado testimonio para nuestros vecinos. Yo hablo con ellos, con los que llevan más de 30 años acompañándonos a nosotros. ¿Y saben qué dicen? Es que ustedes son una buena gente. Dicen eso. ¿Por qué? Porque respetamos los garajes para que cuando ellos lleguen puedan acceder a su casa. Porque de alguna manera evitamos los ruidos. Nosotros muchas veces no hacemos las vigilias en la noche. ¿Por qué? Porque tenemos vecinos y sabemos que ellos también tienen que descansar. A nosotros nos podría dar 5. Hagamos ruido, adoremos al Señor porque el Señor está por encima de todo, ¿sí? Y eso lo debemos hacer con todo el corazón. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestros vecinos necesitan acercarse a Él y la mejor forma es un buen testimonio. Entonces, de alguna manera es contrarrestar esta cultura siendo buenos ciudadanos. Pero quiero leerle un versículo de Tito, porque Tito era así, mire cómo era Tito. Tito era insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, era aborrecible y aborrecía a los demás. Usted me dirá, pero no, ¿cómo va a decir eso de Tito? Sí, Tito era así. Mire lo que dice el versículo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Es que a nosotros se nos olvida cuando éramos sacristanes ahora que somos curas. ¿Recuerda que así es el dicho? Al cura se le olvida cuando fue sacristán. Nosotros en otro tiempo éramos así, iguales a ellos, solo que ahora Dios nos ha transformado y podemos decirle que Dios puede hacerlo con ellos. Pero tenemos que entender que también éramos rebeldes, extraviados, esclavos. Teníamos muchas cosas que el Señor empezó a cambiar. Ahora, que lo haya terminado, todavía no creo. Respeto, no lo estoy juzgando, pero creo que si usted fuera perfecto estaría en el cielo, no aquí. Mientras Dios nos mantenga en esta tierra, tendrá dos cosas que hacer: transformarnos a la imagen y la semejanza suya y usarnos como testimonio para los que no creen. Esas dos cosas son fundamentales. Dios no lo tiene aquí para que usted se haga simplemente una persona millonaria, para que usted de alguna manera tenga una gran casa, un gran carro, una gran posición. Dios no lo tiene aquí para eso. Eso se lo podía dar en un instante a usted. Dios lo tiene para dos cosas: para terminar de formar en usted el carácter de Jesús y para que usted sea portador de una verdad que puede transformar la vida de otras personas. ¿En dónde? En la sociedad en la que vivimos. Entonces mire cómo va el orden: mi vida, mi familia, la sociedad en la que estamos. Por eso todas aquellas actividades que promocionamos para cambiar una sociedad, si no comenzamos con el corazón de cada persona, son insuficientes. Hay que comenzar en el corazón de cada individuo.
Por eso, en el libro de Tito, si usted lo ha leído, 11 veces menciona la palabra obrar, obras, porque obrar viene de obras. Mire, obra, obrar, obramos. 11 veces menciona la palabra obras en el libro de Tito. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Lo que usted cree se manifiesta a través de lo que usted hace. ¿Qué es lo que usted hace? Obrar, obras. Las obras suyas reflejan lo que cree. Y entonces de alguna manera tenemos que velar por la forma en que obramos. Y esto no se trata de la apariencia externa. Recuerde que comienza con mi vida, en mi hogar y ahí sí hacia la comunidad donde estamos. ¿Cómo obramos? Y claro, todos hemos tenido nuestros malos ratos y momentos y entonces obramos a veces equivocadamente, insultamos a una persona, la maltratamos. ¿Qué es lo que debíamos hacer? Obrar correctamente. Y comienza por pedir perdón y hacer un cambio en mi relación. Eso también forma parte del proceso. No es que siempre nos comportemos perfectamente. A veces se nos sale la checa, levantamos la voz, insultamos, agredimos. Bueno, ir y pedir perdón, decirle, mire, sabe que tenga paciencia, Dios todavía no ha terminado conmigo. Perdóneme y voy a tratar de hacer mi esfuerzo por cambiar. Obrar. Miren cuántas veces menciona, vamos a mencionar algunas. Tito 1:16, si usted está en Tito, si tiene su Biblia abierta en su dispositivo, o Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa es una vez que menciona. ¿Cómo eran los cretenses? Así los está describiendo. Profesan ser muy piadosos, pero sus obras niegan lo que dicen. Y esto puede ser la realidad de muchos creyentes, que dicen creer en Dios, pero sus obras son reprobadas. Sus obras no reflejan lo que creen. Y es ahí donde nos juzgan muchas veces y con realidad, con justicia. Pero es que yo conozco muchos cristianos, a mí me ofende eso. Pero tengo que decir, tienes toda la razón. Porque desafortunadamente no somos perfectos. Yo no me pongo a echarle candela. Si le pongo a echar candela a ese fogón me quemo. ¿O no? Sí, es que así son los cristianos. Es que los cristianos, no, un momentico, todavía nos falta proceso. Y desafortunadamente todavía nos cometemos errores y nos falta que Dios transforme. Pero ¿sabes qué? Estamos esforzándonos por hacerlo. Para que nuestras obras reprobadas no reflejen una cosa contraria a la que decimos. Tito 2:7, estoy leyendo algunos versículos de Tito 2:7, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Claro, estamos hablando de una contracultura. La cultura, ¿cómo es? Los hombres que hablan de piedad pero la niegan con sus obras. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Júzgales, critícales, condénales, dice no, tú sé ejemplo. De tal manera que contrarreste eso que vemos con un modelo correcto. Tú sé ejemplo en todas las buenas obras. Y aquí no nos define cuáles son las buenas obras. El buen comportarse, las buenas costumbres, nosotros las hemos aprendido desde la casa. Obviamente hemos implementado cuando conocemos la Biblia y sabemos lo que la Biblia demanda. Pero las buenas costumbres las conocemos. Bueno, hasta ahora desapareció Carreño, desaparecieron las buenas costumbres. Pero eso es lo que tenemos que empezar a recuperar. Dice en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Porque miren, voy a hacer un contraste. En el 2:7 dice, tú Tito, muéstrate como ejemplo de buenas obras. Tú Tito. ¿Por qué Tito? Porque Tito es el que está predicando en la isla de Creta. Y la gente lo está escuchando y quieren ver si realmente Tito vive conforme a lo que predica. Pero es que este versículo de Tito 3:1 dice, y recuérdales a quiénes, a los que están en las congregaciones de la isla de Creta, en las diferentes ciudades, recuérdales que también ellos tienen que someterse a los gobernantes y que estén dispuestos para toda buena obra, porque aquí quiero ser claro, los que son más visibles son los más juzgados. Claro, todo el mundo los ve, pero muchos que no son tan visibles hacen iguales o peores cosas que aquellos que juzgamos públicamente.
Claro, aprovechamos cuando sale una noticia y fulano de tal y estaba en tal posición y nos vamos lanza en ristre, pero si la lupa bajara un poquito más, nos encontraríamos a nosotros haciendo iguales o peores cosas, porque eso no se trata solamente de los visibles, sino de todos. Enséñales para que todos sean dispuestos a buenas obras. Y mire el versículo 8 de ese mismo capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Quiénes son los que deben obrar bien? Los que creen en Dios. ¿Y quiénes son los que creen en Dios? ¿Solamente los pastores, los curas, las monjas? Todos aquellos que decimos, ya es que yo soy cristiano, yo soy una persona creyente en Dios. Muy bien, muéstralo con las obras. Lo que haces refleja realmente si lo eres o no lo eres. Y por eso muchas veces nosotros nos encontramos con gente que dice, no, es que yo creo en Dios, pero la verdad es que no lo muestras por ninguna parte, no se te nota. Vives en los mismos afanes, en las mismas carreras, en las mismas angustias, con los mismos temores que una persona que no dice creer en Dios. Entonces es para todo el mundo. El versículo 14 de ese mismo capítulo 3, mire el 14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Los nuestros, ¿quiénes son los nuestros? Nosotros. No es juzgar hacia afuera, ¿y nosotros qué? Y si nosotros empezamos a hacer la réplica de esta verdad personal, familiar, hacia la sociedad, impactamos el mundo que nos rodea. ¿Para qué fue dejado Tito en Creta? Para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos allá. Recuerda que así comenzamos estudiando, para corregir lo deficiente. No fue para que viviese ahí porque era su ciudad, era su región, eran los contemporáneos suyos. No, es para que corrijan lo que es deficiente, que tú lo eras en otro tiempo. Porque nosotros fuimos, ahora hemos sido transformados y estamos en un proceso de mejorar. Y tenemos que estar ahí donde Dios nos colocó. Entonces, para que los nuestros, y debemos ocuparnos de esas cosas. Y en eso tenemos que ser muy firmes. Voy a repetir algunos versículos. Firmes. Este testimonio es verdadero. Estoy en Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Imagínense la instrucción de Pablo a Tito para con las congregaciones que habían en Creta. Repréndelos duramente. No, nosotros no nos aguantamos. Ya nos va a regañar. No hay que regañar, hay que reprender. Y reprender quiere decir de alguna manera que usted se vuelva a pegar a lo que se despegó. Reprender. Que se apegue nuevamente a lo que ya se dejó. Usted de pronto era un buen cristiano y por circunstancias en la vida y situaciones usted se empezó a alejar y entonces hay que volverse a conectar. Repréndele, ayúdale a que se vuelva a conectar. En Creta ya habían iglesias, por eso le dice que hables con los ancianos y los corrijas a ellos. Ya había iglesias, pero desafortunadamente las iglesias estaban empezando a vivir como la demás gente en Creta. Repréndeles, hazles que vuelvan a vivir como se necesita que sean, sanos en la fe, para que sean sanos en la fe. El no vivir conforme a lo que Dios nos enseña muestra que nuestra fe no es sana. Apariencia de verdad, pero con los hechos la negamos. Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Reprende con toda autoridad. ¿Qué es lo que más autoridad nos da? El modelo y ejemplo. Recuerda cuando la gente trata de enseñar algo y uno ve que no lo está viviendo, entonces le dice, ¿usted con qué autoridad habla? Usted no tiene autoridad para hablar. ¿Qué le da autoridad a uno para hablar? Vivir conforme lo que estoy pidiendo que otros hagan. Reprende con toda autoridad. Cuando tú reprendas, que es lo que dice el versículo 1:13, cuando tú les exhortes a ellos para que ellos se vuelvan, procura que tú seas el modelo que ellos vean, para que tengas autoridad para decírselo. A mí me gustan hombres en la Biblia que mencionan estas características como un Josué, que a final de cuentas, cuando ya está terminando su dirección, su propósito de vida, le dice al pueblo, si alguien tiene algo contra mí, dígamelo.
Si yo de alguna manera les he fallado, porque yo ya me voy a ir y tengo que rendir cuentas. Si hay alguien que tenga que pedirle perdón, y así hay más de uno en la Biblia que al final de cuentas le dice, si yo he cometido errores, dígamelo, porque tengo que irme y tengo que irme con cuentas claras. Dice que nadie se levantaba a decir, no, es que usted dijo pero no hizo. De eso los fariseos y los escribas. Tito 3:8, otro versículo, palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Porque a veces somos tan repitentes de las mismas cosas. Uno de los temas en el Congreso de Hombres era lo que decía Pablo: a mí no me es molesto decirles las mismas cosas y para ustedes es necesario que las escuchen. Eso significa insistir con firmeza. Insista. Otro de los temas que vimos, ¿recuerdan ustedes los que fueron? Acerca de la disciplina para repetir el proceso. Y hablaba de un entrenador de básquetbol que lo primero que hacía cuando se encontraba con su equipo en una nueva temporada era empezar a explicarles qué era un balón de básquetbol y cómo se jugaba el básquetbol. No lo daba por hecho, volvía a lo principal, a los fundamentos. Y así uno tiene que hacer. ¿Cuántos años lleva usted leyendo la Biblia? Es que yo me aterro. Ustedes llevan 20, 30, algunos más años leyendo la Biblia, la misma Biblia. Ya con 30 años uno tenía que estarla viviendo completamente. ¿Lo vive? No, yo llevo 50 y todavía. Por eso es que es necesario insistir con firmeza. Todavía no estamos viviendo tal como deberíamos. Claro, ha cambiado muchísimo y no se dé el lujo de decir como en las enfermedades, no, es que esa pastilla, las 3 primeras me mejoraron, ya no necesito tomar el resto. Sí, está mejorado, su vida ha cambiado, pero todavía no es todo lo que Dios quisiera que fuera. Así que persista, insista con firmeza. Y ahora más que nunca, miren Tito 2:14, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Le estaba diciendo Pablo a Tito, ¿en qué siglo? Primer siglo, diciendo, en estos deseos mundanos y la impiedad que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Usted cree que era solamente para el siglo primero? Yo no sé, no conozco a cabalidad lo que estaba viviendo Creta, pero lo que nosotros estamos viviendo nos aterra. No sé si usted lo está viendo. Lo que estamos viviendo nos aterra. Y no solamente hablo del país, hablo de lo global. De pronto nunca antes habíamos visto el deterioro de la sociedad en la que vivimos. Bueno, es una sociedad que necesita que haya gente que viva sobria, justa y piadosamente en ella. No una sociedad como hicieron los ermitaños en el pasado. ¿Sabe qué hicieron? Para no contaminarse con esa sociedad, nos vamos a vivir a las montañas, ermitaños. Y se metían en las cuevas y tenían contemplación y vivían para el Señor, pero no se contaminaban con esa sociedad. Bueno, a lo mejor llamado de Dios tendrían para eso. Pero nuestro llamado no es irnos a las montañas. Nuestro llamado es a vivir en la sociedad de manera sobria, justa y piadosamente. Dice en el versículo 12, en el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga bien esa parte. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Lo está diciendo quién? Pablo a Tito. ¿Antes de qué? De la primera venida. Estamos viviendo sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación gloriosa de Jesús. ¿Cierto? La primera. Y ya Tito estaba hablando de algo que había sucedido. Joel también lo mencionó igual. Joel estaba diciendo, mire, vendrá Jesús. Ya Tito está a 60 años, 50 años después de haber sucedido. Nosotros estamos a 2000 años después de. Y estamos ahora 2000 años más cerca de la segunda venida de Jesús. O sea, literalmente nosotros podemos decir, estamos aguardando la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por segunda vez. Es que yo no sé, a veces no entendemos el momento histórico que vivimos. Este momento histórico es único en la vida. Ser de pronto la generación que no va a ver la muerte y va a ver la segunda venida de Cristo.
Ese es el privilegio. Y a veces no estamos conscientes de eso. Y vivimos en los mismos afanes que vive la gente. No le estoy diciendo crúcese de brazos y espere. Viva santa, justa y piadosamente. Viva como se debe vivir el tiempo que falta, que ya no es mucho. Si usted quiere pensar, aquí está Armando que corrió los ¿cuántos kilómetros? ¿40? 42 kilómetros en Boston. Una maratón. ¿Y qué tal usted corriendo 41 kilómetros, 300 metros y le faltan 700 metros? Y usted ya estando ahí a 700 metros, después de haber corrido todos los 39 kilómetros, se rinde, cede. Terrible. Estos días me enteré. Nuestros equipos de fuerzas especiales, de más o menos unas 15 actividades que han tenido con fuerzas especiales de otros países, en 11 oportunidades han sido campeones. O sea, nuestras fuerzas especiales son de lo mejor que hay. Y estamos hablando de Estados Unidos y cualquiera. Pero este año iban de primeros. Y en la última prueba se dejaron ganar. ¿Por qué? No, castigamos. En la última prueba no ganaron, se dejaron ganar para no darle el lujo a este gobierno que diga que. ¿Me entiende? Y yo no estoy hablando aquí de ser pro o ser en contra. Lo que estoy diciendo es de una actitud equivocada y errada. Si usted su manera de vivir la vive para castigar a otros, está en la olla. Está perdido. Uno no tiene que vivir para bendecir o castigar a otro. Usted tiene que vivir porque es su responsabilidad. La Biblia dice cómo debe usted vivir y esa es su responsabilidad delante de Dios, santa, justa, piadosamente. No por unos o por los otros, es por usted. Y eso es terrible. ¿Qué tal? Habiendo corrido 30 años, estando a poco tiempo de terminar esta carrera y darnos el lujo de perder. Por favor, si la hemos hecho bien hasta acá, terminemos mejor. Si hemos sido fieles hasta acá, terminemos mejor todavía. Si hemos estado firmes, más aún todavía. Yo he visto cómo muchos se han ido quedando en la carretera. Y no estoy hablando de que pierdan la salvación o que en el cielo no vayan a tener recompensa. El Señor es fiel y justo. Lo que estoy diciendo es que mientras esta vida se dé, yo tengo que vivir con intencionalidad y propósito. Si no, perdóneme, mejor que lo vayan enterrando de una vez. Porque yo no puedo esperar a que me muera. Yo tengo que vivir hasta que me muera y vivir de la manera en que Dios pide. Dice en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pueblo propio. El Señor dice que usted y yo somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios dice, ustedes son mi pueblo y ustedes deben vivir para buenas obras. Celosos de buenas obras. Y vuelvo a insistir, no son las obras de salvación, sino son el resultado de ser salvos, el resultado de ser transformados que debemos vivir reflejándolo. ¿Con quién comenzamos? ¿Con Tito? No, comenzamos con Joel. Volvamos a Joel. Joel 2.1. Joel 2.1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma. Bueno, hoy se llaman sirenas comunitarias. ¿Sí o no? Nosotros estamos en una sede, en una región, en 2 cuadras somos, 3 cuadras, que tenemos unas alarmas comunitarias. Cuando hay peligro, ¿qué hay que hacer? Accione la alarma. Estamos protegidos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Joel en su tiempo? Antes de la primera venida de Jesús. Le estaba diciendo, toque trompeta y dad alarma. En esa época no habían sirenas. Eran trompetas. O bueno, para nosotros que de alguna manera sabemos que el pueblo de Israel tenía el chofar, el famoso cuerno de carnero que tocaban.
Es eso, una señal de alarma, decirle a la gente, hay peligro, toquen trompeta y den alarma, porque las cosas no están siendo fáciles. Adviertan a la gente, pero no para que corran a esconderse, sino para que se preparen para vivir. Y luego dice, también tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Recuerde, Joel está cercano a la primera venida. Nosotros hoy estamos cercanos a la segunda venida, porque el tiempo del Señor está cerca. Y ustedes saben qué va a suceder cuando el Señor venga y los que no lo hayan recibido en su vida, ¿qué va a pasar? Les espera algo mucho más difícil de lo que nosotros estamos viviendo. Y si nosotros ya vemos que esto se puso caliente, va a ser terrible. Por eso, alarma, que suene la trompeta, que les avisemos a la gente, mire, prepárese, porque lo que viene no va a ser fácil. Así que prepárense, la única manera de recibir a Cristo. Joel 2:21, mire otra vez Joel. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Sabe qué estamos viendo a nivel nacional? Que en medio de una situación tan compleja, Dios está levantando un nuevo ambiente espiritual. Les cuento testimonio, bueno, el de nosotros, de hombres, hace 8 días, de nuestros niños que están en campamento. En Cali hicieron retiro de mujeres también. ¿Sabe dónde estaba programado para hacer el retiro de mujeres? Jamundí. ¿Y saben en este momento cómo está Jamundí? ¿Cómo está esa región? Está muy difícil, muy complicado, y estaba programado el evento. Y entonces empezaron las voces de alarma, pero más bien de temor y miedo. Uy, pero no, eso es mejor no arriesgarnos, no exponernos, no. Mucha gente dijo, no, yo mejor no voy, que es un riesgo. Sí, era un riesgo. Pero la vida hay que asumir riesgos, medidos, pero hay que asumirlos. ¿Sabe cuántas mujeres se movilizaron? Más de 200 mujeres se movilizaron a Jamundí, en una época muy compleja, muy difícil. No sé si ustedes han escuchado, estamos en alerta de que de pronto carros bombas en las ciudades. Y no solamente estamos hablando del valle. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Escondidos? ¿Atemorizados? ¿Nos van a ganar los que pretenden generar ese caos para sacar provecho de eso? No, tenemos que vivir intensamente. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Nosotros los cristianos no nos paramos, nosotros continuamos. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente que cree. Sí, hay que tomar medidas, hay que hacer ajustes, hay que mantenerse muy prudentes, pero no miedosos, no amedrentados, no escondiéndose, es sacando casta. Entre más sea bravo el toro, mejor sale la corrida, ¿o no? Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Son tiempos difíciles, aprovechémoslo. La gente está viviendo en situaciones de caos, de temor. Bueno, nosotros tenemos respuesta para eso. Entonces, hagámosle. Tierra, Dios hará grandes cosas. Y mire cómo termina el 2:26 al 28 de Joel. Me pasé a Joel, estoy en Joel. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más, jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe qué va a venir? Un avivamiento espiritual. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, Dios no sale a esconderse. Dios activa todas sus fuerzas. Dios se mueve a través de su Santo Espíritu en la gente que se dispone, y obviamente con el Señor. Los pocos son mayoría. Solamente que hay que decidirse. Y eso es lo que Pablo le decía a Tito en su momento, en un ambiente muy complejo como era Creta. ¿Qué será lo que Dios nos dice para nosotros aquí? Y que vivimos en un ambiente que es complejo. ¿Pero para qué? Para que veamos que Dios puede hacer grandes cosas. Esos niños, ojalá que se cumpla la profecía sobre ellos. ¿Qué dice? Que sobre vuestros hijos y vuestras hijas derramaré mi espíritu y profetizarán. Los jóvenes serán ¿qué? Jóvenes con visión. Y los ancianos ya lo están haciendo, se están durmiendo, dice. Tendrán sueños. Eso yo estoy viendo que se está cumpliendo la profecía. Todos.
Menos mal que hay jóvenes que tienen visiones y niños que tienen profecía. Pero es lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Por eso vamos para adelante. ¿Confiando en quién? En el Señor. 3 cosas que se necesitan en este tiempo. Oramos al principio por ellas. Perseverancia. 1, perseverar. 2, valentía. Y 3, paciencia. Practique esas 3 cosas. Sea perseverante, insista. Sea valiente, porque muchas veces las cosas no son fáciles. Y sabe que tenga paciencia, porque toda siembra tiene su tiempo de recoger. Muy bien, Tito. Hemos comenzado el mes de junio. Estamos atrasados de mayo para celebrar cumpleaños, Santa Cena. Así que les voy a invitar a que cerremos este tiempo de mayo, que ya hoy es junio, vamos a cerrarlo con Santa Cena. Siempre al finalizar el mes estamos celebrando la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? El tiempo en que agradecemos al Señor, porque Él dio su vida por nosotros. Y nosotros valoramos y apreciamos eso hasta que nos encontremos con Él. La Biblia dice, y esto harán hasta cuando nos volvamos a ver y la celebremos juntos. Bueno, posiblemente será próximo. Mientras nos traen la Santa Cena, ustedes tienen sus tarjetas de mayo, ya a la entrada se las dieron. ¿A quién no le entregaron? ¿Por dónde entró? Porque el que no entra por la puerta es, no, mentiras, dice, aquí si me ayuda Soleil o alguien con Mario, que no le dieron a Mario. Es la lección de mayo. Recuerde que aquí estamos anotando la lección del mes de mayo. Éxodo, Tito, ¿qué más? Joel, Soleil, tarjeticas, porfa. Joel, entonces la lección para usted de este mes, no necesariamente es la lección colectiva, es la lección personal. ¿Y cómo la va a aplicar usted? Y repase enero, febrero, marzo, abril, y esta es ya la 5ª. Y comenzamos junio para cerrar. Muy bien, aquí a Mario, Soleil, aquí a Mario. Gracias. ¿Listo? ¿Ya tienen ustedes su copa y su pan? ¿A quién más le falta? Tarjeta de mayo. Mayo. Hilda, ¿dónde están? Vamos a mirar los de cumpleaños de mayo. ¿Quiénes cumplieron en mayo? Vamos a ver si están presentes. Hay una lista larga, pero no siempre están presentes. Bueno, vamos a recordar los que cumplieron. Tatiana, Alejandra, David, Cristian, Paola, Rosalba. Venga, doña Rosalba, que está por aquí. Mari, Luz Ángela, Wilson, Jair, Carlos, Gloria, Jenny, Carlos, Nora, pero otra, González. Claudia, Edwin cumplió también. Yo ya lo veía con un año más encima, sí. Edwin, venga, doña Edwin. Ilma no está, ¿sí está? No, Ilma no está. Camila y Cecilia. Mire todos los que han cumplido en mayo. Edwin, venga, doña Rosalba, gracias. Por aquí. Ustedes saben que siempre les recordamos, les celebramos. Gracias. ¿Listos? Hoy, como parte de nuestro grupo de alabanza está con los niños, son también profesores del Arca, entonces no tenemos la alabanza, pero pedí que un grupo nos acompañara para cantar el cumpleaños feliz. Vamos a ver cómo nos sale, ¿está bien? ¿Listos? Que suene la música. Muy bien, aquí las hermanitas Calles que nos están ayudando y colaborando. Vamos a orar. Listo, vamos a orar por ellos.
Vamos a orar al Señor, dando gracias por todos y cada uno de los que en este mes cumplieron, con Edwin, con Rosalba que nos acompañan y todos los demás que no están presentes. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios por un año más de vida en la vida de ellos. Un año más no es la sumatoria de meses, de semanas, de días, sino es la formación del carácter, cada día pareciéndose más a Cristo. Gracias damos a Dios porque en este año Dios ha acompañado la vida de ellos. Dios ha estado actuando en la vida de ellos y a través de sus vidas con otros. Lo que le estamos pidiendo a Dios es que en este nuevo año que comienzan o comenzaron, Dios les permita seguir haciendo aún mejor lo que han venido haciendo, que en obediencia a ti, Señor, lo han hecho. Te pedimos que cada vez sea mejor, que nunca sus vidas se conformen con lo que ha sido, sino que siempre estén expectantes de lo que será, porque así tu palabra dice, es mucho mejor lo que vendrá que lo que ha sido. Gracias por ellos, te bendecimos, te adoramos y te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para ellos, su cumpleaños bueno. Y vamos a celebrar nuestra Santa Cena. En estos días pasados, creo que fue en Semana Santa que tuvimos la cena. Pensé que me iba a saludar, pero bueno. Listo. Muy bien. Vamos a orarle al Señor dándole gracias por todo lo que Él ha hecho y por lo que Él hace. Padre, en el nombre de Jesús, hoy que estamos cerrando el mes de mayo para nosotros en este día, queremos agradecerte por lo que han sido 5 meses, meses que han necesitado hacerse ajustes, meses en los cuales de alguna manera, aún en medio de dificultades, hemos visto tu respaldo. Son meses, Señor, en los cuales la expectativa para muchos no es todavía clara, no es todavía alentadora, pero para los que en ti confiamos, sabemos que tú estás con nosotros y estarás hasta el final. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, conforme nos enseña tu palabra, queremos celebrar la Santa Cena, este momento para recordar que además de todas las bendiciones recibidas durante el mes, hay una mucho mejor, más grande, el más grande de los regalos que tú tenías para darnos, que fue a Cristo Jesús. Tu palabra dice que de tal manera nos amaste, que diste lo mejor que tenías, lo más grande, lo más preciado para ti, que era la vida de tu Hijo, para que Él muriese por nosotros en la cruz. Cuando venimos, Señor, a este momento que es especial dentro de las celebraciones que tiene la iglesia, recordamos que Cristo murió por nuestras vidas, que se dio, se entregó sin reserva alguna, para que nosotros pudiésemos experimentar vida y vida en abundancia, y aún más allá de la muerte, tener vida eterna. Por eso ahora, Señor, al tomar este pan, recordamos que eso tuvo un precio, un costo muy alto. Fue molido literalmente, como dice el profeta Isaías, por nuestros pecados. Que el castigo que merecíamos cayó sobre Él. Que todo ese sufrimiento que conocemos como su pasión, la soportó como oveja que iba al matadero. Teniendo claro la razón y el propósito, Él tenía que llevar en su cuerpo todos los pecados nuestros. Y gracias te damos porque lo hizo de una forma valiente, Señor, porque soportó hasta la muerte, y esa muerte de cruz. Por eso al tomar el pan recordamos que hubo un alto precio pagado, el sufrimiento y el dolor que padeció Jesús. Así que tomemos el pan y comamos. Señor, no solamente fue el dolor que soportaste,
sino la sangre que tuvo que ser derramada hasta la última gota. Tu palabra dice que como oveja, y las ovejas eran degolladas y su sangre servía para cubrir temporalmente el quebrantamiento de la ley, los pecados de los hombres. Pero Jesús derramó su sangre en la cruz completamente, no para cubrir, sino para quitar los pecados para siempre. Por eso tu palabra misma en el libro de Hebreos dice que ya no es necesario hacer más sacrificio, porque el de Cristo Jesús fue suficiente para quitar el pecado de los hombres, de todos los tiempos y de todos y cada uno de ellos. Nosotros te agradecemos porque tuvimos la oportunidad de conocerte, de conocer esto que tu palabra enseña acerca del sacrificio para nuestra salvación. Y valoramos ese precio que pagaste a través de la sangre. Tu palabra dice que la sangre no es la de machos cabríos, sino la de tu Hijo amado, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Gracias, Jesús, por haberte dado, por haber entregado hasta la última gota. Gracias por quitar nuestros pecados para siempre. Permítenos honrarte con una vida conforme nos enseña Tito, una vida que refleje la convicción de la gratitud de nuestro corazón por el sacrificio hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este día tomamos este vino, conmemorando el sacrificio de Jesús y su sangre derramada en la cruz. Tomemos el vino. Gracias, Señor. Gracias te damos. Agradezca al Señor. Agradezca de todo su corazón. Hoy somos redimidos, dice su palabra, justificados, reconciliados, adoptados como hijos de Dios por ello, por el sacrificio de Jesús. No es algo que tengamos que lograr, es algo que ya somos. Lo que tenemos es que vivir conforme a ello. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, permítenos, como hoy aprendemos, a que lo que creemos tiene que reflejarse en lo que hacemos. Que nuestras obras reflejen este gran sacrificio hecho por nosotros. Y que nos permita alcanzar a aquellos que aún no te conocen para que también disfruten de lo que tú nos has entregado. Te damos gracias y te bendecimos. A ti, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén, Señor, y amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana ya en el mes de junio. Y por favor, sus programadores, la lectura correspondiente a él. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. En 8 días veremos a los niños cómo les fue y estaremos disfrutando, preparándonos. Dios les guarde.